Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos. Porque la historia no solo la escriben los vencedores. De paseo por la historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De paseo por la historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos. Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia. Esta semana, coincidiendo con que me encuentro por tierras santanderinas, vamos a conocer un poco más a unos de los considerados cántabros ilustres, aunque para ello, al igual que hicimos ya la semana pasada con Inés Suárez, tengamos que irnos al otro lado del océano. Veréis, no seré yo el que niegue que las nuevas tecnologías nos ayudan y mucho en nuestro día a día, aunque también reconozco que a menudo me da cierto temor pensar hasta qué punto no hemos claudicado ya a estas tecnologías, hasta qué punto no hemos creado una dependencia casi total de ellas. Además, como buen conspiranoico, desconfío de todo aquello que nos venden bajo el lema de que es para hacernos una vida mejor, para hacernos la vida más fácil. Seguro que muchos de nosotros recordamos todavía el número de teléfono que tenía la casa de nuestros padres en nuestra infancia o adolescencia. Nuestro primer teléfono en realidad, que por cierto, pasaba tanto tiempo desde que lo solicitabas hasta que te lo instalaban, a veces incluso años, que los vecinos te daban la enhorabuena cuando llegaba el día, como si fuera pues un acontecimiento importante. Pero como decía, antes recordábamos perfectamente los números de teléfono de nuestro entorno y en caso de duda, para ello teníamos la agenda. Y ahora, a menudo no conocemos ni el nuestro propio. Con las carreteras sucede lo mismo. Atrás quedaron los viejos mapas. ¿Cuántas discusiones no han surgido en medio de una carretera en torno a un mapa? Muchas, ¿verdad? Ahora, en cambio, tenemos el navegador, el GPS o como queramos llamarlo, en quien confiamos plenamente para que nos lleve no solo a nuestro destino, sino también para que nos devuelva a casa, porque a menudo ni de eso somos capaces, ni de volver a casa. Y de eso va precisamente nuestro programa de hoy, de mapas, de aquellos mapas que sin ayuda de radares, satélites o drones, marcaban casi a la perfección montañas, caminos y ríos. Cuando miro alguno de esos mapas, siempre me surge una pregunta. ¿Cómo podían hacerlo? ¿Cómo podían dibujar un río? ¿Cómo podían dibujar una montaña sin ningún tipo de herramientas? Como siempre, antes de empezar, os recuerdo que tenéis disponible el WhatsApp de Descarada FM para vuestras aportaciones, solicitudes, para interactuar con otros oyentes. El número 641 07 16 06. Y ahora sí, comenzamos. En 1488, Juan de la Cosa viaja a Lisboa posiblemente como enviado por los reyes católicos para recabar información de las rutas marítimas, tema de máximo interés debido al elevado precio de las especias que eran incluso más valoradas que el oro. En ese preciso momento, Bartolomé Díaz se encontraba de vuelta de su viaje después de haber franqueado el Cabo de Buena Esperanza. Juan de la Cosa tuvo que partir apresuradamente de la capital lusa antes de ser apresado. Esto impulsa a los reyes católicos a fomentar y financiar las expediciones oceánicas hacia el oeste. Esta serie de viajes comenzó con la gesta de Colón en 1492. Es en este momento cuando se pone a prueba una nueva forma de navegación, la astronómica, muy distinta a la utilizada desde la antigüedad, que consistía en una navegación costa a la vista y con referencias fijas como acantilados, estuarios, montañas o cabos, o la navegación por estima,
obtenida a través de unos cálculos logarítmicos de las distancias navegadas y la dirección o rumbo en distintos sentidos que conformarían finalmente el punto de llegada de nuestro barco. En aquel momento, las herramientas de navegación para los distintos cálculos eran muy precarias. Las estimas por velocidad y tiempo se hallaban con una ampolleta, ya que todavía no existía el cronómetro, que medía un tiempo y el número de nudos que se contaban en un cabo anudado a intervalos regulares, múltiplos de la milla, que iba saliendo arrojado por la popa con una tablilla que hacía de freno atada a su extremo. Aunque estos navegantes ya eran conscientes de la inexactitud del magnetismo terrestre, al no coincidir este con el eje de la Tierra y que variaba a lo largo del tiempo, se sirvieron de rudimentarias e imprecisas brújulas magnéticas para alcanzar las tierras occidentales. El desconocer las corrientes en las que se navegaba y la deriva y abatimiento en cada derrota, unido al cálculo de la suma de rumbos que también era imprecisa, hacían este modo de navegar poco fiable. Es por ello por lo que esta forma inexacta de navegación habría de evolucionar para poder situarse con solo mirar los astros sin ninguna otra referencia y llegar al punto planificado al otro lado del Atlántico con el mayor margen de seguridad. En este momento comienza la navegación astronómica, mediante la cual, por observaciones de la altura de los astros, con respecto al horizonte y unos cálculos matemáticos, se puede hallar la posición de la nave. Para ello se ponen en uso el astrolabio, invención de los antiguos griegos pero olvidado en Europa, recuperado por los árabes en la península ibérica hacia el siglo XI, y la ballestilla, precedente del sextante de siglos posteriores, para la medición de los ángulos y grados necesarios para los cálculos de la navegación ortodrómica o línea más corta entre dos puntos en una esfera. Lo que acabamos de oír es un fragmento de una serie de documentales llamado Historias del Nuevo Mundo. En este fragmento nos pone en antecedente de dos cosas. De una parte, de nuestro protagonista de hoy, Juan de la Cosa, que por favor no confundir con un humorista que apareció por televisión creo que allá por los años 80 o 90 y que se presentaba bajo el mismo nombre. Pero de otra parte también nos habla de las condiciones de navegación existentes en la época en que vivió nuestro personaje. Ahora, con los radares, con las brújulas, con el conocimiento que tenemos de todo, pues es bastante fácil llegar de un punto a otro. Pero imaginaros cuando no tenían absolutamente nada. Nada que no fuera la observación de las estrellas, siempre y cuando el cielo no estuviera nublado. Nada que no fuera la observación de las costas, siempre y cuando navegaran por puntos cercanos a la misma. Simplemente, yo no entiendo mucho de navegación, pero poneros en la situación de que un día os sueltan con coche en una carretera donde no hay mapas, donde no tenemos GPS y donde de lo único que nos podemos fiar es de nuestro instinto. ¿Llegaríamos a nuestro destino? Yo os aseguro que yo no llegaría. Pues estamos hablando de carretera. Ahora imaginaros en el mar. ¿Cómo podían llegar a su destino alguien que pusieran ahí, en medio del océano? Y dijeran, pues venga, ahora estás en España y a ver si eres capaz de llegar a Turquía en barco. Es complicadísimo. Entiendo que en aquella época no debía ser fácil. Por eso creo que en aquella época los que trazaban estas rutas tenían que ser auténticos genios. Fijaros, hay una frase de Juan de la Cosa que define muy bien su forma de pensar y su forma de ser. Y es la que dice, solo los que se arriesgan a ir lejos saben lo lejos que se puede llegar. Si no asumes riesgos, difícilmente vas a llegar a ninguna parte. Juan de la Cosa nace previsiblemente en Santoña, en Cantabria. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Fue un navegante y cartógrafo español conocido por haber participado en los 7 primeros viajes a América y por haber dibujado el mapa más antiguo conservado
en el que aparece el continente americano. Aunque, por supuesto, tras esta breve y fría descripción, se esconde una persona a la que vamos a intentar, como siempre, entender y comprender. No sabemos nada de su infancia ni de su adolescencia. Las primeras referencias que tenemos de Juan nos llegan de él en 1488, en Portugal, en calidad de espía al servicio de los reyes católicos, en busca de información y detalles de la llegada de los marineros lusos al Cabo de Buena Esperanza al sur de África. Entendemos que por esa época Juan de la Cosa ya debía tener cierto prestigio como navegante, que debía ser conocido por el reino. De lo contrario, sería bastante difícil entender que los monarcas lo hubieran enviado a una misión de espionaje para precisamente estudiar cartas de navegación. Esto nos hace suponer pues que para estos años, para el 1488, debía tener ya una edad cuanto menos considerable. No tenemos ni idea de cuántos años podía tener en aquel momento. Lo hemos oído en el audio del documento. Se trataba de buscar una vía alternativa a la Tierra hacia la ruta de las especies. Algo que en aquella época era muy considerado y muy valorado eran las especias, posiblemente más valoradas que el mismísimo oro. El oro adquirió valor igual algo más tarde. Y las rutas por tierra para llegar a esas rutas de las especias cada vez se hacía más complicado. Había muchas guerras, había muchos asaltantes de caminos y lógicamente en algunos sitios ya estaban pues los otomanos haciéndose los dueños de esas tierras, con lo cual los cristianos lo tenían muy complicado y ese fue el motivo por lo que España o por lo que Portugal querían encontrar esa ruta que les ponía ante sí el mar, una manera de llegar sin tener que pasar por todos los peligros que entrañaban los viajes por tierra. En esa estancia de Juan en Portugal, pues es descubierto y delatado. Y tuvo que marchar precipitadamente, antes de que los oficiales portugueses lo detuvieran. Es en ese momento cuando Juan regresa a Castilla. La vida de Juan tiene muchos espacios que no conocemos, de los cuales no sabemos qué hizo ni qué pasó. Ya lo que sí que volvemos a tener noticias de él es cuando, según lo que nos cuentan, era propietario de una nave con la que igual él surcaba pues los mares que tenía a su alcance. Una nave llamada la Marigalante. Es un nombre que tenemos que recordar y es un nombre más importante de lo que nosotros en principio creemos saber. Os digo humildemente, yo no había conocido esta parte de la historia de Juan de la Cosa y por lo tanto también desconocía esto de esta nave, la Marigalante, porque la Marigalante fue rebautizada y fue rebautizada con el nombre de la Santa María, la nave donde Colón realizó su primer viaje a las Indias. Un viaje en el que por supuesto lo acompañó Juan de la Cosa. No lo sabemos, pero es posible que él permitiera que le cambiaran el nombre a su barco a condición de que él fuera en esa expedición. También cabría pensar que su objetivo en acompañando a Colón era ser los ojos de los reyes católicos en este viaje. Ya había hecho de espías para ellos. Y Colón, a pesar de todo, era un personaje que levantaba muchos recelos. En este caso, los recelos los levantaba principalmente en Fernando, que estaba muy receloso de este personaje. No tanto Isabel, a la que le había vendido Colón pues esta misión a la nueva ruta de las especies como algo que engrandecería a España. Pero del descubrimiento de América, pues yo creo que vamos a hablar en otra ocasión. Y nos vamos a centrar, eso sí, en la noche de Nochebuena, precisamente del año 1492.
Unos meses después de que Colón tocara por primera vez tierra americana, la Santa María o la María Galante continuó haciendo viajes. Y en uno de ellos es cuando naufraga frente a las costas de lo que es ahora actualmente Haití. Bartolomé de las Casas, en su diario, y supuestamente partiendo de unos escritos del propio Colón, no solo culpa de la cosa por el incidente, sino que además lo acusa de huir en vez de prestar socorro al barco cuando se produjo el incidente. Vamos a oír lo que dijo este dominico, que llegó a tener cierta importancia en aquellos años en su diario. Martes, 25 de diciembre, día de Navidad. Quiso nuestro Señor que a las 12 horas de la noche, como habían visto acostar y reposar el almirante y veían que era calma muerta y la mar como en una escudilla, todos se acostaron a dormir, y quedó el gobernallo en la mano de aquel muchacho, y las aguas que corrían llevaron la nao sobre uno de aquellos bancos, el moco dio voces, a las cuales salió el almirante, y fue tan presto que aún ninguno había sentido que estuviesen encallados. Luego, el maestre de la nao, cuya era la guardia, salió y díjoles el almirante a él y a los otros que alasen el batel que traían por popa y tomasen un ancla y la echasen por popa, y él con otros muchos saltaron en el batel, y pensaba el almirante que hacían lo que les había mandado. Ellos no curaron sino de huir a la carabela. Miércoles, 26 de diciembre. Si no fuera por la traición del maestre y de la gente, que eran todos de palos dos o los más de su tierra, de no querer echar el ancla por popa para sacar la nao, como el almirante les mandaba, la nao se salvara. Aquí el fraile dominico pues culpa principalmente al maestre de la nao. El maestre era Juan de la Cosa. Y ocurre algo muy curioso a los pocos meses. Cualquier persona en aquella época que fuera culpable del hundimiento de un barco y que fuera culpable de no prestar socorro a cuantos le rodearan en aquel momento, pues posiblemente sufriría una condena muy severa. Pero no fue este el caso de Juan de la Cosa. Juan de la Cosa, en mayo de 1493, recibió una compensación económica por parte de los reyes por el hundimiento de la misma. ¿Cuántas cosas se nos escapan en la historia? ¿Qué pudo pasar con esta nave? ¿Realmente intervino Juan de la Cosa en su hundimiento? Pues es posible, porque recibió una compensación económica. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo por el que tenían que hundir la Santa María? Lo dicho, se nos escapan muchísimas cosas en la historia que no logramos entender, pero seguro que los reyes católicos tenían un buen motivo para recompensar a Juan, posiblemente por el cumplimiento de una misión que desconocemos totalmente. Juan, aún así, también participa en el segundo viaje de Colón, pero esta vez no lo hace como maestre. Hay una relación de pagos, una lista de nóminas, que se encontró unos años después y que pertenecía al 1497. En esa lista figuraba Juan de la Cosa como un simple marinero. ¿Castigo o venganza de Colón? No lo sabemos. Quizás viajó infiltrado, aunque con el mismo nombre. Tampoco lo sabemos, porque lógicamente si hubiera subido con una identidad falsa en esa relación de pagos no aparecía su nombre, pero su nombre sí que aparecía. Por lo tanto,
esto es una conclusión mía totalmente, apunta a que igual fue Colón el que le castigó de alguna manera. Colón en aquellos años tenía mucho poder, sobre todo en todo lo que rodeaba la marinería, y posiblemente a título de venganza lo aceptó en el barco, pero como simple marinero, y seguramente poniéndole los trabajos más duros. Se sabe también que Juan de la Cosa tomó parte en la exploración de la costa de Cuba, ya que fue uno de los firmantes de un curioso juramento. Es un juramento que Colón obliga a firmar a todos los tripulantes, y es una declaración en la que dice que Cuba no era una isla. Esto seguramente no tendría más propósito que el de querer imponer sus normas, sus leyes y sus ideas. Nadie durante esos años, los primeros años de la conquista, se atrevía a desafiar a Colón. Colón era un personaje pedante y narcisista, pero había logrado su objetivo, que era la expansión territorial de Castilla y por ende de la futura España. Luego acabó muy mal, ¿vale? Luego aquí sí que Isabel la Católica no le permite demasiadas cosas y Colón acaba en prisión, ¿no? Pero volviendo a este juramento, imaginaros un navegante, alguien que entendía de mapas, alguien que entendía posiblemente las costas de aquella época como ninguna otra persona, que tenga que firmar que algo no es una isla cuando él posiblemente estaba convencido de que sí era una isla, simplemente para satisfacer el orgullo personal de Colón. Pero los años pasaron y en 1499 la corona ya por fin acaba con el monopolio de Colón sobre las Indias. Este fin lo que abre también es el negocio a diferentes navegantes, diferentes conquistadores, pero también dentro de todos ellos habían algunos que simplemente eran exploradores, que simplemente querían conocer. Y este es el caso de Juan de la Cosa, porque es ahí realmente cuando comienza su aventura y cuando comienza su fama como cartógrafo, su fama recreando lugares en un papel. La Cosa crea su legado mayor y es un mapamundi pintado sobre dos pieles, que es el mapa más antiguo conservado en el que aparece el continente americano. Él sugiere que las tierras descubiertas en el norte y el sur de América podían estar unidas formando un solo continente. Una vez que ya lo que se sabe es que lo que se ha hecho no ha sido las rutas de las especies, que no están en ningunas Indias y que realmente donde están es en un nuevo continente que se desconocía hasta entonces, los primeros navegantes, los primeros exploradores entendían que eran dos continentes diferentes. Juan de la Cosa es el primero que dice que están unidas, que América es un único continente. Y él ya idea pues que la posibilidad de que existiera un paso marítimo entre ambas en Centroamérica. Él ya sí que de alguna manera los une, pero también de otra forma intuye o cree posible que pueda existir un paso entre ambas, lo que es en Centroamérica. Durante muchos años el continente americano careció de este paso. Pero bueno, la idea de Juan de la Cosa, pues muchos siglos después, se llevó a cabo con el Canal de Panamá. Y ahora sí que hay ese paso marítimo entre América del Norte y América del Sur. Aquí
En este mapa, en contra de lo que pudiera opinar Colón, Cuba ya aparece como una isla. Es el primer mapa donde las Antillas aparecen de la manera más completa. Y en América del Sur se empiezan a mostrar los cabos, el cabo de la Vela, el cabo de San Agustín y una parte del norte de Brasil. Recordemos que toda la parte, todo lo que hoy es Brasil, quien llevó a cabo las expediciones y la conquista fueron los portugueses. Pero Juan de la Cosa sí que de alguna manera se las ingenió, no sabemos cómo, para ya dibujar en este mapa una parte de Brasil. América del Norte sí que prácticamente es inexistente. Aquí no figura ni la península de Florida, ni el Golfo de México, ni el Yucatán. Y América Central la tapa pues con la efigie de un santo. Esto nos da a entender que las expediciones de Juan de la Cosa se quedaron mucho lo que fue en la parte de Sudamérica, y que si bien de alguna manera intuyó o supo que el continente era mucho más extenso, pues en aquel momento él no lo dibujó, porque entre otras cosas él sí que dibujaba las cosas con bastante exactitud, tenía una buena fama de navegante en cuanto a eso, con lo cual es seguro que se negó a dibujar aquello que desconocía. En este mapa además el contorno de las costas de África aparecen por primera vez de manera correcta. Y esto fue gracias a los últimos viajes de exploración realizados por los portugueses. A pesar de que ya sabemos que cuando fue como espía a Portugal no fue del todo bien recibido, pero de alguna manera se las ingeniaba para seguir teniendo acceso a estas cartas de navegación de los lusos. Europa y el Mediterráneo aparecen correctamente dibujadas y con todo tipo de detalles. No así la parte que correspondería al lejano oriente, a las zonas más alejadas de Asia, que se muestran imprecisas. Pero, aún así, aunque tenga esta imprecisión, aunque no apareciera América del Norte, es el primer mapa mundi que se conserva y es el que nos da un reflejo de cómo veíamos el mundo en aquella época. El mapa además está con varios dibujos de decoración: la rosa de los vientos, banderas, barcos, ciudades, reyes, personajes de la Biblia, figuras mitológicas, y en él también se representan algunos ríos, ¿vale? Con nombres escritos en castellano antiguo. La vida de la Cosa es un continuo ir y venir, ya sean viajes oficiales o para acompañar a nuevos exploradores. Lo hemos mencionado al principio, hizo 7 viajes al continente americano, con el tiempo que eso conlleva. Hoy coges el avión y dependiendo de a qué país vayas, en 8, 10, 11 horas has llegado a destino. Te estás una semanita en el Caribe con un todo incluido y vuelves. En aquella época no era así. En aquella época los viajes duraban meses y las expediciones podían durar años, con lo cual 7 viajes podrían representar más de media vida. En 1503 Juan vuelve a tener un nuevo encontronazo con los portugueses. Acude a la corte del rey Manuel I de Portugal, oficialmente en una misión diplomática. Continuamos viendo cómo Juan seguía gozando de la confianza de los reyes, en concreto de la reina Isabel, porque oficialmente iba en misión diplomática, pero extraoficialmente iba nuevamente en condición de espía.
Parece ser que la reina Isabel la Católica estaba muy preocupada por los rumores de que los navíos portugueses llegaban a sus tierras con esclavos procedentes de las islas de Castilla. Algo que ella no podía permitir, ya que consideraba a todos los habitantes de las Indias ciudadanos de Castilla con los mismos derechos que los nacidos en nuestras tierras. Es cierto que barcos castellanos también traían esclavos a España. Fernando en muchas ocasiones actuaba a escondidas de su mujer en algunas cosas, y en una de ellas era en la esclavitud. Isabel estaba totalmente en contra de la esclavitud y estaba totalmente en contra de cualquier maltrato que se diera a sus ciudadanos. Y los nacidos en la llamada aquella época en las Indias eran sus ciudadanos. Así como en España se le ocultaba, y por lo visto se le pudo ocultar bastante bien, el hecho de que los portugueses comenzaran la trata de esclavos, pero que encima esos esclavos fueran castellanos, era algo que la reina no iba a permitir. Y por eso quería saber cuánto había de realidad. Y por eso vuelve a mandar a Juan de la Cosa como espía. En esta ocasión, para espía, para saber si realmente Portugal estaba traficando con ciudadanos españoles como esclavos. Aquí, nuevamente, Juan de la Cosa es delatado y no tiene tanta suerte como en su anterior viaje. Y es apresado. No estuvo demasiado tiempo en prisión, ¿no? Había muchos contactos influyentes. Recordar que una de las hijas de los reyes católicos estaba casada con el rey de Portugal. Esto también posiblemente tuvo algo que ver, ¿no? De modo que Juan de la Cosa fue puesto en libertad a los pocos días. La corona le vuelve a dar un premio a Juan de la Cosa, y en este caso es nombrado capitán general al mando de 4 carabelas para realizar sus propios viajes. Él ya no se tiene que ir al servicio de nadie, sino que él aquí ya es el capitán de sus propios navíos. Habíamos hablado anteriormente de la Marigalante, ¿no? Que era propiedad de Juan de la Cosa. Sin embargo, el capitán de la expedición fue Colón. Esto puede suceder hoy día. Una cosa es la naviera, los barcos que tienen una propiedad de una sociedad generalmente, y otra cosa es el capitán del barco. La naviera puede poner sus condiciones, pero en el momento en que un barco parte de puerto, toda la responsabilidad y todo el poder sobre ese barco recae en el capitán. Por eso, aunque de la Cosa fuera el dueño de la Santa María y aunque estuviera en el barco en condición de maestre, ¿vale?, el capitán era el que tomaba todas las decisiones. Y ahora sí, gracias a esta capitulación de la corona, por fin Juan de la Cosa puede tomar sus propias decisiones sobre los barcos. Y estas decisiones, por lo visto, dieron mucho fruto a nivel económico. Se cuenta que tuvieron grandes beneficios. Imaginamos que los beneficios en aquella época se traducían en oro, o posiblemente en algunas nuevas conquistas, ¿no? Pero lógicamente sí que se sabe que fueron de gran éxito a nivel económico, pero desgraciadamente no le fueron tan bien a nivel personal. De él se cuenta que vivía en continuos conflictos con sus hombres. Es posible que no todos tuvieran el mismo punto de vista que Juan en las expediciones.
él quizás no buscaba oro, a lo mejor no le interesaba, o simplemente sabía que tenía que pagar unos tributos al reino y a lo mejor consiguiendo oro por esos tributos pues ya se daba por satisfecho. Él en realidad lo que quería era conocer, lo que quería era la aventura, saber por dónde andaba, saber a dónde iba. Él simplemente realizaba su propio mapa mental, su propio recorrido. Le daba igual todo lo demás. Él lo que quería era la aventura de conocer. En los años posteriores también realizaría algunos viajes más en calidad de capitán. Y finalmente sí que acepta un cargo político. Es convertido en teniente gobernador de Andalucía por la corona y se encarga de mediar en algunos conflictos entre los nuevos gobernadores de la zona. Estamos hablando de la Nueva Andalucía, ¿de acuerdo? No de la Andalucía del sur de España. De los nuevos gobernadores de la zona, haciendo hincapié en la orden de no molestar a los indios. Él nuevamente lo nombran con un cargo, ¿vale? El cargo inmediatamente inferior al gobernador, pero para que medie entre ellos. Nuevamente, él va a las órdenes, en este caso, de Isabel la Católica. Él lleva órdenes de que lo más importante es que no molesten a los indios, que los dejen tranquilo. Ellos pueden conservar sus propiedades. Los españoles, en principio, a lo único que tienen derecho es a tomar tierras que no tengan dueño. Esto no se cumple. Pero en realidad era la orden que había. Y Juan tiene que ir para mediar, para mirar de que se cumplan todas las leyes que en este caso Isabel la Católica impone sobre la conquista. Uno de estos gobernadores, Ojeda, él no estaba muy por la labor. Él se dedicaba también a hacer expediciones a través de la selva, pero combatía contra todo lo que se encontraba. Él no solo repelía ataques, sino que además molestaba. Él iba continuamente a la afrenta y continuamente al ataque. Y es a Ojeda en quien Juan de la Cosa pone todo su empeño. Posiblemente de todos los gobernadores que conoce, este es el que más estaba saltando todas las leyes a la torera. De modo que Juan de la Cosa comienza a hacer expediciones con Ojeda. En una de estas incursiones, en las que está acompañándolo y en la que se ve claramente que además de cartógrafo, además de realizar los mapas sobre las zonas donde se adentraban, cumplía algunas que otras misiones para la corona, ya hemos dicho, era espía. Y como buen espía, supo mantener el secreto de en qué consistían esos trabajos. Y mantuvo el secreto tan bien que aún a día de hoy seguimos sin saber qué misiones se le encargaron a De la Cosa. En una de sus últimas incursiones, en una zona cercana a Cartagena de Indias, en Turbaco, Juan encuentra la muerte. Corría el año 1510 y a falta de saber la fecha exacta de su nacimiento, que no la sabemos, se cree que posiblemente pues debiera tener entre 50 y 60 años. Esto, pues por las crónicas que nos podían haber llegado, de que pues era una persona con canas, o por la cantidad de viajes que hizo a América, estos 7 viajes, que no sabemos la duración que tuvo cada uno de ellos, pero nos podemos asegurar que más de un año seguro. Entonces se le calcula que podría tener estos entre 50 y 60 años. Vamos a escuchar un último audio. Su sexta y última singladura, datada en 1508, fue con idea de afincarse definitivamente en América, llegando a establecerse con su familia en La Española. En 1509
Como lugarteniente de Ojeda, alcanzó tierra firme en una expedición a pie en busca de riquezas para el reino de Castilla. El 28 de febrero de 1510, murió acribillado a flechas de los indígenas en Turbaco, la actual Colombia. Cuando Ojeda llegó con refuerzos, lo encontraron atado y con innumerables flechas clavadas en su cuerpo. Tras su muerte, fueron ratificados todos sus privilegios y su viuda fue dotada con 45.000 maravedíes para ayudar al casamiento de su hija mayor. Juan de la Cosa, intrépido marino, cartógrafo de profundos conocimientos, avanzado astrónomo, incansable viajero, hábil comerciante, aventurero imparable, armador de fortuna, astuto espía, fiel diplomático, valiente militar. Un vecino de Santoña que pasó a ser el primer hombre en concebir la independencia de los continentes conocidos hasta entonces y que ha llegado hasta nuestros días a través del trabajo con más valor documental, político y geográfico de la cartografía universal. Pues imaginaros cuántas cosas era Juan de la Cosa y cuán desconocido es para muchos. Y es posible que Juan en realidad lo que fuera es un obsesivo con el buen hacer, que fuera un crítico continuo de la incoherencia colonial. Lo vimos la semana pasada con Inés Suárez, esta incoherencia, estas peleas entre los diferentes grupos de españoles, cada cual con sus propias ambiciones. Esta era la última misión de Juan, poner paz entre estos gobernadores. Y como si de una broma se tratara, pues murió atravesado por múltiples flechas envenenadas de las que tanto advertía a los soldados. Él advertía mucho a los soldados que se cuidaran, que él conocía de estas flechas envenenadas. Y a veces la vida es así. Al final, Juan muere a manos de aquellos a los que quería proteger. La extraordinaria carta náutica, su mapa, que fue su mayor legado, aunque con algunas inexactitudes en la escala, algunos lo critican porque dice que la escala es bastante inexacta, pero claro, criticarlo hoy día es muy fácil. Pero en aquellos años a mí se me presenta como muy complicado saber el tamaño de algo simplemente porque lo has recorrido a pie o porque lo has recorrido con una cuerda. Por lo tanto, criticar de inexactitud algo dibujado hace 500 años es ser demasiado crítico. Este mapa de Juan de la Cosa era la máxima expresión del conocimiento del mundo en el año 1500. Un mundo que de repente crece considerablemente. Crece el mar y crece la tierra. Prácticamente el mundo conocido se dobla. Y a modo de curiosidad, en el mapa Juan incluye un dibujo de los Reyes Magos. Unos Reyes Magos que van siguiendo la estrella en su camino a Belén. Un monumento en la que se considera su ciudad natal, en Santoña, se erige como un homenaje de las tierras cántabras a nuestro personaje de hoy. El monumento está compuesto por dos grandes columnas dóricas que simbolizan las columnas de Hércules, que representan las puertas al fin del mundo. Recordemos que durante una época se pensaba que a partir de allí, de las columnas de Hércules, ya no había nada más que la mar. La tierra fue redonda algo más tarde. Pueden verse los emblemas de los reyes católicos. A ambos lados se aprecian las iniciales en bronce I y F, pertenecientes a Isabel y Fernando. Ya no digamos los grandes mecenas o las personas que más apoyaron a Juan,
porque Juan les prestaba servicio. Les prestó servicio como espías, les prestó servicio como diplomáticos, les prestó servicio como negociantes. De todo lo que se recaudaba, por decirlo de alguna manera, la corona se llevaba su parte. Por lo tanto, vamos a decir que los reyes católicos y Juan se ofrecieron servicio mutuo. Sobre las columnas en la cúspide de este monumento se alza una carabela, la Santa María, la Mari Galante, una nave propiedad de Juan de la Cosa. En 1998 es cuando se inaugura el busto a Juan de la Cosa en este monumento. Un busto en bronce donde se puede leer: Juan de la Cosa, famoso piloto cántabro, co-descubridor de América, dueño y maestre de la nao Santa María y autor del primer mapa mundi donde se representan las nuevas tierras del mar océano. En este pequeño resumen biográfico, en este monumento que se erige en su honor, fijémonos en todo lo que dice: co-descubridor de América. Ya no es solo Colón el que descubre América, sino también Juan de la Cosa, al que los libros de historia yo diría que no hacen mención para nada, ni para lo bueno ni para lo malo, simplemente lo ignoran. Afortunadamente, aquí sí que ya en este monumento, en su tierra, se le rinde este pequeño homenaje y se le da el lugar que realmente debería ocupar en la historia. Hablamos al principio de que Juan de la Cosa estuvo como espía en Portugal, precisamente en busca de unas cartas de navegación de las rutas de las especies. Se cree que Colón también anduvo por aquellos tiempos por Portugal en busca de cartas de navegación, además de ofreciéndole sus servicios al rey. Sabemos que Castilla no fue el primer lugar en el que Colón quiso ofrecer sus servicios. A lo mejor se conocieron allí, no lo sabemos, pero a lo mejor Juan y Colón se conocieron en Portugal. O a lo mejor Juan es el que le dijo a Colón cómo podía llegar a esas Indias, a esa ruta de las especies que en principio era lo que estaban buscando, ¿no? A lo mejor Colón, y aquí ya dejo volar mi imaginación, a lo mejor Colón fue una persona a la que los reyes católicos utilizaron y no al revés. Igual confiaban en él por su valía como capitán, pero igual él no fue el que ideó esta nueva ruta. ¿Quién sabe? A lo mejor pudo ser Juan, el dueño del barco donde se subió Colón como capitán, almirante, el dueño del barco que arribó por primera vez a América. Y además es el autor del primer mapa mundi donde se representan las nuevas tierras del mar océano, donde el océano se amplía, donde aparecen unas nuevas tierras hasta entonces desconocidas, y si algunos la conocían, poco nos habían hablado de ellas, pero en realidad tenemos que tomar estas fechas como en las que el mundo se hace más grande. Muchas veces diremos, no, pero es que allí ya vivía gente, es que allí ya había civilización. Claro, por supuesto, y esto es innegable. Allí vivían personas y allí habían civilizaciones. Pero el mundo de la época estaba aquí. Y aquí eran donde se dibujaban los mapas y donde la literatura, la geografía,
la historia representaba para ellos lo que era el mundo conocido. Y eso es lo que se amplió. Nosotros fuimos conscientes de la existencia de ellos, y ellos, los que habitaban en esa nueva tierra, pues fueron conscientes de que había esa otra parte del mundo. Y aquí es posible que gracias a personas como Juan, el descubrimiento fuera mutuo. Ambos lados supimos de la existencia el uno del otro. Fuera juicios de valores. No voy a entrar en juzgar ni lo que pasó, ni el por qué pasó. Siempre de todo nos tenemos que quedar con la parte buena. La historia es historia y no la podemos cambiar. Y la semana pasada ya hablé de cómo ver las cosas con el contexto de la época en que se vivieron. Hoy lo único que quiero es rendir este pequeño homenaje a esta persona que fue tan importante en la historia y que desgraciadamente a día de hoy sigue siendo tan desconocido. Y para finalizar, en nuestra pista musical de hoy os traigo la que para mí es una de las mejores voces de toda la historia de la música en español. Dicen que sobre gustos, para gustos los colores. Para mí, sin duda, una de las mejores voces. Una voz que desgraciadamente nos fue arrebatada demasiado pronto a causa de un accidente de carretera. Y lo vamos a hacer, os voy a traer a esta voz con una canción que precisamente nos habla de esa nueva tierra, ese nuevo mundo que más allá de la historia y la leyenda acabaría convirtiéndose en América. Gracias por acompañarme, nos encontramos la semana que viene en un nuevo programa de Paseo por la Historia y os dejo con Nino Bravo y su América, América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento, el perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América
hizo el Edén, pensó en América. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos. Porque la historia no solo la escriben los vencedores. De paseo por la historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De paseo por la historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos. Aquí escuchas solo música bien perrona. Bien perrona. Esta es la radio que activa tus sentidos. La radio que activa tus sentidos. Somos tu preferencia. Descarada FM. Porque sé que estás aquí. No solo escuchas lo que te gusta. Quiero comerte yo todos los días. Me enamorabas con lo que decías. Descarada FM. En tu radio. La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo. Descarada FM. Una radio descaradamente buena.